Estrenamos un nuevo episodio de Malvinas, nuestra historia viva. Un reencuentro con los valores, el compañerismo y la memoria que no se rinde. Desde la ciudad de Corrientes les acercamos una vivencia que merece ser escuchada. Esta vez reconstruimos el camino y conocemos el testimonio en primera persona de Ángel Esteban Flores. Soy Ángel Esteban Flores, estuve haciendo el servicio militar en el Batallón de Infantería de Marina número 5 de Escuela, que está en Río Grande, Tierra del Fuego. Nos enteramos de lo que había acontecido en Malvinas, fue en la madrugada del 2 de abril, estábamos haciendo ejercicios de combate en el medio de la isla de Tierra del Fuego. Yo tenía una radio chiquita y estaba escuchando radio chilena y dice: parece que a los argentinos se les corrió el territorio porque ahora fueron a invadir Malvinas. Eso fue el 2 de abril. Y le comenté con mis compañeros y esperamos. A las 8 teníamos formación y en la formación nuestro jefe, el capitán Robacio, nos informa que en esa madrugada del 2 de abril tropas argentinas habían recuperado las Islas Malvinas. Lo que primero dijimos nosotros, cómo no nos llevaron a nosotros que estábamos más cerca de Malvinas. Pero por una cuestión estratégica no fue así, porque si nos movíamos hacia el mar, nosotros rompíamos el factor sorpresa que se iba a dar en la recuperación de las islas. Antes de ese acontecimiento éramos todos colimbas normales que hacíamos la vida adentro del batallón, pero después de eso cambia todo, y más cuando después de la formación dice que nos preguntábamos por qué fuimos nosotros, y después nos dicen que volvemos al batallón y para prepararnos para ir a Malvinas. Teníamos 19 años, entonces con la adrenalina de ese momento, para nosotros ir a enfrentar una aventura impresionante, ir a una guerra y demás. Entonces volvimos al batallón y el 8 de abril pasamos a Malvinas. Mira, yo veo que hay algo raro con nosotros, porque cuando en la escuela primaria, a nosotros siempre nos habían hablado de Malvinas. Siempre me acordaba de los actos de la primaria que hablaban de Malvinas. Y bueno, y resulta que ahora nos tocaba ir a defender eso. Era un honor para nosotros grande que nos tocara ir a defenderla. Y llegar a Malvinas, por el tema del clima estábamos ya acostumbrados, porque yo estaba en Tierra del Fuego. Entonces el clima de Malvinas es casi igual, así que no pasaba nada. Pero la sensación de pisar ese lugar, que parecía inalcanzable para todos nosotros, fue tanto para mí como para mis compañeros, fue tremendo. En un avión Electra de la Armada Argentina que salió del aeropuerto de Río Grande y nos llevó al aeropuerto de Malvinas. Bajamos del avión, nos juntamos con todo nuestro equipo, y de ahí, desde el aeropuerto, caminamos hasta el final de Puerto Argentino, que hay alrededor de unos 20 kilómetros más o menos, no tanto, unos 15 kilómetros son caminando todo, y mientras tanto viendo la geografía de las islas, que es un espectáculo. Las islas es enorme y lindas. Bueno, y sí, pues, pasamos todo lo que es el pueblo, porque está mismo el aeropuerto. Ahí que pasamos el pueblo. Llegamos al final y ahí armamos nuestro campamento para pasar la noche. Y al otro día fuimos a Monte Tumbledon, que fue mi ubicación durante la guerra. La gente los compañeros del BIN 2 los subieron a un buque y le dijeron que iban a hacer un ejercicio de guerra con nosotros en el sur. Y a mitad de camino se desvían y el barco y fueron a Malvinas. Ellos recién ahí se enteraron. Nosotros ya sabíamos de antemano que íbamos y a dónde íbamos, y el entusiasmo para ir a la guerra para nosotros era grande. Pero cuando empezaron a caer los primeros bombazos, ahí caemos en la realidad, que no es una joda,
que es algo serio y que teníamos que pelear por la vida. Entonces nuestro cerebro trabaja de otra manera y es impresionante la metamorfosis que sufrimos los humanos, y de ser unos jóvenes entusiastas nos convertimos en guerreros. Ahí sí que, aparte del IN-5, teníamos siempre tuvimos una excelente preparación para el tema de la guerra. Nosotros ya hacíamos ejercicio, ya sabíamos cómo era un avión que te venía a atacar, porque a nosotros nos atacaban aviones propios para que nosotros veamos cómo era un combate, así que, y explosión de la bomba ya sabíamos cómo era, porque ya lo habíamos practicado. El primer día fue complicado porque llegamos a la isla, después armamos nuestro campamento, que eran unas carpitas chicas, que no nos sirvieron de nada porque no estaba pensado, los elementos que teníamos no estaba pensado para el clima de la isla. Esa noche dormimos todos mojados porque una terrible tormenta cayó sobre Puerto Argentino y entonces nos mojamos todos, y el viento fuerte hacía volar todo lo que teníamos. Al otro día, ya un poco más seco después que se dejó de llover, fuimos a Monte Tumbledown y ahí empezamos, a mí Monte Tumbledown, mis compañeros Monte Williams y a otros lugares, y ahí empezamos a prepararnos para lo que va a ser el combate. Desde el primer día que llegamos ahí ya empezamos a armar nuestros lugares, empezamos a recorrer el monte y elegir los lugares que nos parecían que nos podían proteger bastante del ataque enemigo. Mi función, yo durante la época de Colimba estaba uno de los encargados de sala de armas, en el lugar donde se entregan las armas y demás. Por eso mi función como guerrero era apuntador de lanzacohete o bazooka. Y eso tenía yo, pero después me cambiaron, me quedé como con el jefe de compañía y mi bazooka o mi lanzacohetes le entregaron a otro compañero que fue a parar a Monte Williams, que está cerquita de donde estábamos nosotros. Después de muchos días, antes de los combates, fueron el asedio que tuvimos de los ingleses nosotros. Venían, nos bombardeaban, venían los barcos, se ponían a distancia prudencial los barcos y empezaban a bombardearnos a nosotros. Todo para bajarnos la moral, destruir lo que pudieran destruir y no dejarnos estar tranquilos a nosotros. Entonces nos bombardeaban cada tanto. Pero con el tiempo uno se acostumbra. Por ejemplo, vos sabías que a tal hora venían los barcos, no teníamos reloj, pero vos te das cuenta, y generalmente salían 2 disparos del barco, era tum tum, y ahí vos escuchás y ves dónde van cayendo los primeros bombazos. Entonces sabés que empiezan a arreglar el tiro así. Entonces vos sabías más o menos en qué tiempo iba a llegar a tu zona. Y después con el tiempo tu oído se vuelve tan experto, digamos, que escuchás y sabés si el proyectil viene hacia vos, va a pasar de largo o va a caer cerca. Por el mismo ruido que hace el proyectil vos te das cuenta de esas cosas. El trato que tuvimos durante el servicio militar hoy sería causa de juicio para todos, porque generalmente tuvimos mucho maltrato nosotros, tanto por los cabos, empezando por de los cabos para arriba en la Marina. Pero bueno, a la larga nos sirvió un poco porque allá tuvimos que usar muy fuerte el carácter para sobrevivir a aquello. En Malvinas también hubo malos tratos, es cierto, el tema de los estaqueamientos. Sí, hay un vago no de mi grupo en sí, sino del batallón que lo habían atado y se perdió el dedo por gangrena. Yo no conocía lo que vi, que el dedo de él era todo negro, así. ¿Qué es eso? Bueno, hay gangrena, producto del estaqueamiento, y ahí lo tuvieron que amputar el dedo. La alimentación fue, al principio nos veníamos alimentando bien y después empezó a escasear. Es lógico porque cuando fuimos a una guerra, y la guerra no es fácil, y suministrar también a tanta gente es complicado.
No estoy justificando que nos haya faltado la comida, pero hay que ver la parte real. En un principio, cuando los ingleses todavía estaban lejos, se podía abastecer bastante a todas las tropas, pero conforme fueron acercándose los ingleses, ya en Malvinas es un terreno muy complicado. Para mover comida y demás había que llevarlas en unimog o en camiones, y no hay caminos, no había caminos en el 82 en Malvinas. Había una sola ruta principal y nada más. Y nuestras posiciones estaban metidas en la montaña, o sea que había que hacer caminos para llegar. Por eso se usaban helicópteros para llevar la comida a los distintos lugares. Después se acercaron los ingleses, los helicópteros no podían operar porque se movía un helicóptero y ya lo captaban y empezaban los aviones de los ingleses a moverse. Por ese motivo, mucho alimento faltó en todos lados. Y después, terminada la guerra, vimos que había muchos galpones con comida, que eso fue lamentable, pero bueno, fueron muy previsores inútilmente para guardar esa comida que hubiesen repartido. Lo más fuerte es cuando salgo de Monte Tumbledown, vamos a Puerto Argentino y veo que donde flameaba la bandera argentina estaba la bandera inglesa. Cualquier otra cosa vivido en el medio no se compara con eso. Hay un chamamé que se llama Los Ramones, en el cual yo le comento a una persona y él le comenta al padre Cini mi historia, cómo muere Diego Ferreira, y el padre Cini lo plasma en el chamamé Los Ramones en forma poética, la muerte de Diego. De dos maneras murieron nuestros sueños estafados, como el Esteban Fernández dejándose estar finado, o como el Diego Ferreira, solita su alma y rodeado, florecido en Zapucay como un puma acribillado. Por eso digo a los vientos, y si lo digo me banco, por la patria y su bandera, por nuestros antepasados, que nuestras Islas Malvinas, aunque digan lo contrario, son y serán Argentina. ¡Viva la patria, muchachos! Y Diego era de mi compañía, estaba en un grupo de mortero 60, mortero chiquito. Cae una bomba en la posición de Diego y todas las esquirlas le llegan a Diego. Entonces nosotros fuimos 4 a buscarle a Diego y a llevarle al puesto de socorro para que lo atiendan. Cuando lo vemos a Diego vemos que no iba a sobrevivir, pero tenías que llevarle, porque tenés que llevarle, pues si vos estás en esa situación, querés que se te atienda, aunque sea. Pero llevamos a Diego y Diego fallece. No fue fácil llevarle a Diego desde su posición hasta el puesto de comando, porque nosotros nos movíamos, nos veían los ingleses y se nos bombardeaban. Las bombas caían cerca nuestro, las esquirlas chocaban contra las piedras y parecía que se rompían botellas alrededor tuyo, y gracias a Dios no nos pasó nada. Lo llevamos a Diego, le ponen morfina y Diego muere. Y en el chamamé el padre Cini dice como puma acribillado, por ese motivo, porque las esquirlas lo agarraron con todo completo. Y después dice solita su alma, lo digo porque lo que no sé si me llamó la atención, no sé qué cosa, pero ver el cuerpo de Diego en la camilla afuera no bajo la piedra, sino afuera, y empezaba a cubrirse de nieve, ¿viste? Es una sensación rara, hay que estar ahí. Y bueno, por eso de solita su alma, entiendo que fue así. Sí, nosotros regresamos, por ejemplo, se dio la orden de repliegue, bajamos de Monte Tumbledown, y también la orden era destruir el armamento nuestro.
Entonces, a medida que volvíamos, que ya veíamos que nos íbamos a encontrar resistencia en el regreso, entonces empezamos a desarmar los fusiles. Y después de un tiempo nos llevaron al aeropuerto. Al aeropuerto, de ahí caminás al aeropuerto ahí mismo, y después llega a la parte donde está el aeropuerto. Y o sea, los ingleses tenían que controlar que vos no pases nomás por esa lengua de tierra que hay en el mar ahí. Entonces no tenían mucho trabajo que hacer con nosotros. En el aeropuerto nosotros desarmamos la pista de aterrizaje de aluminio que había ahí, que son unas planchas enormes de aluminio. Utilizamos 4 tambores grandes, 4 tambores de 200 litros que había. Hicimos las bases y ahí arriba pusimos la pista de aluminio para hacernos el techo y arriba carpa. Y ahí estuvimos casi una semana, me parece. Y después vino el almirante Irizar, el rompehielos. Nos llevaron a Puerto Argentino y hay una foto donde estamos todos en la zona del puerto de Puerto Argentino, y ahí subimos una embarcación pequeña y nos llevó hasta la zona hasta donde podía entrar el rompehielos. Nos cargaron en el rompehielos y volvimos a Ushuaia. Hay una foto en el cual, cuando nosotros llegamos a Ushuaia, un fotógrafo de la revista Noticias sacó una foto y justo estaba mi compañía formada acá y el Irizar atrás, en Ushuaia. Llegamos a Ushuaia, los milicos no querían dijeron que nos iban a subir al camión y que mantengamos cerrada el camión con las lonas hasta el aeropuerto de Ushuaia, y quería que cerremos porque había mucha gente afuera del puerto de Ushuaia. Cuando empezaron a salir los camiones de la zona del puerto rumbo al aeropuerto, la gente nos gritaba, nos avivaba. Entonces abrimos las cosas y la gente nos tiraban pan, nos tiraban caramelos, todas esas cosas, nos tiraban cosas y todo así. Desde el puerto de Ushuaia al aeropuerto no es muy larga la distancia, pero todo gente había ahí. Subimos al avión ahí en Ushuaia y nos llevó hasta Río Grande, que está en la misma isla Tierra del Fuego. Cuando llegamos al aeropuerto de Río Grande, la gente también, desde el aeropuerto hasta el Río 5 al costado de la ruta. Yo me quedé, mi hermana vive en Buenos Aires, entonces me quedé una semana en la casa de ella en Buenos Aires, porque con mi familia ya teníamos comunicación telefónica permanentemente, así que ya sabían que estaba bien, que ya volví vivo. Y entonces me quedé una semana más en Buenos Aires y después volví a Corrientes. La vida después de la guerra no es la misma. Yo me sentía disociado no era entero, digamos. Parecía que una parte mía que no volví completo. Yo sabía que estaba acá, volví, pero la mitad mía parece que quedó en la isla. Pero con el tiempo uno vuelve a acostumbrarse y parece que se cura, digamos. Tratamiento psicológico nunca tuve para saber por qué era eso, pero bueno, aparte no había psicólogos y no había medios para que nos atiendan en esa época nosotros. Éramos bichos raros de acá. Ahí la otra parte de la historia es que me metí en el tema del centro y siempre tenía el deseo, ¿por qué me salvé de la guerra? ¿Por qué no morí allá? Porque volver de la guerra es duro. Y con el tiempo y con lo que me ha pasado con el tema del centro, me doy cuenta de que esta era mi misión. La misión era acompañar y ayudar a los compañeros, porque nosotros hemos tenido que ser psicólogos de nuestros mismos compañeros acá. Hoy ven el centro combatientes, es esto, en un gran edificio que tenemos acá en Corrientes, pero antes nos reuníamos en cualquier huequito que había, en casa, en el patio de casa, en la casa de un compañero que alquilaba una pieza, nos reuníamos ahí, íbamos todos en bicicleta y nos juntábamos ahí a arreglar, a ver qué
qué podíamos hacer. Y bueno, con el tiempo sí, vi que mi misión era esta, y en el 2018 se hizo el primer viaje a Malvinas, fui como coordinador, y mi primer viaje, y después los muchachos dijeron, Joaquín, vos tenés que traerle al grupo del año que viene, tenés que traerle vos. Y así ya van 7 viajes, y cada grupo dice, vos traes el grupo del año que viene, por eso yo voy repitiendo. Cada vez que hacemos una reunión de coordinadora, que nuclea todos los centros de la provincia, yo le digo, el año que viene se hace el viaje, ¿quién va a ser el coordinador? Y ellos dicen que yo sea el coordinador. Para mí es un honor, me gusta, y aparte cuando vamos a Malvinas, lo que yo digo es que es un viaje caro, es un viaje lejano, que no puede hacerlo constantemente, entonces hay que aprovechar cada momento que vamos, o sea, vamos allá, llueve o lo que pase, lo mismo salimos, lo mismo recorremos todo, lo mismo, mi intención es que ellos conozcan y vengan con otra visión de la isla. Y vienen porque dice, nosotros, a mí por ejemplo en el 82 me dejaron en el monte Tumbledon y yo sabía lo que había, mi monte y los alrededores. Y después Puerto Argentino allá y nada más. Ahora yo les llevo averiguo en qué lugar de combate, dónde estuvieron peleando cada uno, los llevo a todos los lugares y que cada uno cuente su historia ahí. Le llevo a Monte Tumbledon, les digo también lo que hicimos nosotros ahí. Y después vamos a recorrer todo, vamos al cementerio en Darwin, a San Carlos, donde hubo el desembarco inglés. Recorremos un montón la isla y mi satisfacción es escucharlo decir qué grande que son las islas. Parecían tan chicas en el mapa, pero las distancias que hay entre un lugar y otro es enorme. Y lo más importante de ese viaje es que volvemos ya con otra mirada y curado. Y siempre decimos que vamos a dejar la mochila de la guerra y se deja la mochila allá. Y lo más importante es que te reencontrás con el jovencito de 19 años que dejaste allá, y esa es la parte que yo te digo que sentía disociado. Una vez que volví, ahí recuperé. Yo antes no podía ni cantar el himno, y ahora sí. Vos nos hablabas de ¿cuáles son las sensaciones que encontrás hoy en día ya de haber hecho la sensibilidad, ¿no? La sensación de ver a tus compañeros la primera vez después de la guerra de volver. Ajá, principalmente yo no le comento mucho de lo que van a ver en la isla, porque pasó conmigo. Yo fui en el 2018 como coordinador y como primera vez que volví a la isla. Después, en el 2019, volvimos y fuimos con los mismos periodistas. Y yo le digo, y fuimos al cementerio de Darwin y le veo a mis compañeros en una situación y le digo a los periodistas, ¿qué le pasa a ellos? Le digo, y lo mismo que te pasó el año pasado. Fuimos al cementerio en el 2018, entonces vos tenés tu quiebre porque no tenés la posibilidad de llorarle. No. En el 82 murió tu compañero y era natural que muera tu compañero al lado. En cambio, ahora vos te vas sabiendo toda esa carga y encima nunca hiciste el duelo por ellos. Y te encontrás en el cementerio, haces el duelo y es un quiebre terrible para nosotros. 2 puntos son los que es tremendo para nosotros cuando regresamos a Malvinas en estos viajes. Uno, el cementerio, porque encontramos las tumbas con nuestros nombres. Yo en un principio no estaba de acuerdo con la identificación de los cadáveres, porque decía, bueno, ya que lo desenterraron, que los lleven al continente, que podían decir los ingleses. Y yo digo, si yo hubiese muerto en Malvinas, quiero morirme y quedarme ahí, no quiero que me traigas acá. Aparte es mi territorio. Entonces, pero ahora, llegar a las islas, encontrar la tumba de Juan Carlos Dávalo, que era mi compañero del Chaco, que está muerto ahí, o de Diego Ferreira, tiene otro sentido. Y si para mí tiene un valor muy grande, me imagino para un familiar que conozca el lugar donde está la tumba es tremendo.
Nosotros ofrendamos la vida en el 82, íbamos a entregar la vida para defender aquello, y el mensaje es que sigan la lucha nuestra, que peleen con quien tengan que pelear acá en el país, pero debemos recuperar la soberanía de las islas. Yo he viajado 7 veces a Malvinas, y Malvinas en el 62 era una cosa, hoy es totalmente distinta. Los ingleses se han aferrado mucho a lo que es el territorio allá ahora. Es muy difícil la tarea por lo que se viene más adelante, el tema de la Antártida y todo eso. O sea que, y por los recursos mismos que hay en las islas, los ingleses no van a alargar tan fácilmente eso. Pero lo mismo, de cualquier manera, debemos recuperar como sea esas islas, menos por la guerra, por supuesto, porque me lastimó a mí y a mis compañeros, así que que a nadie más le pase lo mismo, pero sean los diplomáticos que en el futuro recuperen las islas de buena forma, y que vuelva esa soberanía sobre esa parte para nosotros. Malvinas, nuestra historia viva, es llevada a cabo como un archivo audiovisual, teniendo como principal protagonista a cada uno de los excombatientes de Malvinas, relatando así su historia personal vivida en el campo de batalla. A más de 40 años del desembarco, rendimos homenaje a los hombres que con profundo amor a la patria ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.